algunas ideas, sobre todo, ¿por qué puse esta imagen? Porque desde hace 3 años vengo trabajando en el proyecto World Family Map con un investigador de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, otros investigadores de Chile, Argentina, Singapur, Barcelona, con unas 4 personas, y estamos haciéndole seguimiento a las tendencias de la familia en el mundo con este proyecto. Entonces, el proyecto del World Family Map intenta ver a la familia para ver cómo le va a los niños, que me parece que es el fondo que lleva toda la presentación que quiero hacer hoy. Vamos a ver cifras, vamos a ver algunas ideas, pero sobre todo que pensemos en los niños, que son la generación del 2040-2050. Bien. Entonces, la familia colombiana ante los retos demográficos del siglo XXI. Quiero desarrollar estos puntos. Primero, una población que desacelera en crecimiento inicia el envejecimiento. Segundo, el retroceso del matrimonio y algunos otros indicadores de lo que los demógrafos han llamado la segunda transición demográfica. La primera transición demográfica es lo que normalmente se entiende el paso de altas fecundidades, altas mortalidades a situaciones demográficas de muy pocas muertes y altas fecundidades. O sea, muchos hijos mueren muy poquitos, la población crece bastante. Fue como la dinámica del siglo XX. Pasamos a mediados y finales del siglo XX, a una dinámica de que las familias ajustan sus comportamientos reproductivos, tienen menos hijos y se siguen muriendo muchos menos. La población tiene algo de crecimiento, pero más un estancamiento o estabilización, siempre y cuando las fecundidades se mantengan. Lo que estamos viendo, que va a ser parte de la exposición, es que el número de hijos por mujer ha seguido bajando. Un tercer punto, la regla de oro según las ciencias sociales. Cuarto, luces y sombras de la familia colombiana. Y quinto, algunas propuestas derivadas del análisis demográfico. Colombia, una población que desacelera, porque efectivamente veníamos acelerados en población. Leyendo los documentos de los años 75 en que se habló de la familia, que amablemente me suministraron, se veía esa preocupación del siglo XX de la explosión demográfica, que ha habido explosión en cierta manera sí, porque nunca antes la población ha crecido como durante el siglo XX. Pasamos de 2.000 millones de personas a 7.000 millones de personas. O sea, casi se nos multiplicó por 6 más o menos la población, desde 1800 hasta el 2000. Entonces sí ha habido una explosión demográfica. ¿Qué tan drástico o qué consecuencias ha tenido? Ya la historia nos está mostrando que no fueron tan serias y tan alarmantes como se nos propuso. Miramos en el 2012 el número de hijos por mujer. Lo que resalta es que hay una concentración en el África y en parte de Asia y no mucho más. Recordaba, en el año 2005 estuve asistiendo a una conferencia de población en la ciudad de Tours, en Francia, y en una conferencia sobre la baja fecundidad, un miembro del Fondo de Población de Naciones Unidas afirmó algo parecido a
En todos los países hemos logrado bajar el número de hijos. Solo nos falta África y lo vamos a conseguir. Bien, todavía sigue África con 6, 5 hijos por familia, por mujer. Disculpen que la gráfica está un poco pequeña, pero los números oscuros son aquí 7 hijos por mujer en Mali y Níger, y los demás son 4, mientras que en los otros países tenemos 1 algo y 2 hijos por mujer. Bien, esta gráfica nos muestra cómo ha crecido la población colombiana. En el año 70 éramos 20 millones, en el año 2010 ya somos 45. Ha crecido bastante, nos hemos duplicado. Sin embargo, detrás de ese gran crecimiento está este otro hecho, que a veces no lo vemos, que es el ritmo de crecimiento, que tiene que ver con el número de hijos por mujer. Lo que nos muestra es que vamos en una desaceleración muy fuerte. La experiencia con otros países del mundo es que esa gráfica sigue bajando, no frena y se estabiliza como se había propuesto, sigue bajando. Hay algunos pocos países que lo han logrado estabilizar, pero muchos otros no. Este es el número de hijos por mujer en nuestro país. Vemos en el año 60 cómo había entre 7 hijos por mujer en promedio en nuestro país. Descendemos a lo que estamos viendo hoy, 2 hijos por mujer en promedio. Nuestras familias se han hecho pequeñitas. Este es uno de los motivos por los cuales nuestras familias se han hecho pequeñitas. No es el único. Es la prevalencia de uso de anticonceptivos en el país. Pasamos del 20% en el año 69 a el 80% en el año 2010. Pero no es cualquier mujer, son las mujeres casadas o unidas. Colombia tiene unas altas prevalencias de uso de anticoncepción en las mujeres casadas y unidas, que es uno de los determinantes de la fecundidad, es estar en unión. Pero si estamos en unión y tenemos un uso de anticonceptivos del 80%, pues no hay fecundidad, obviamente. Esta gráfica nos muestra cuál ha sido la evolución de los distintos métodos anticonceptivos en el país. La fuente es la encuesta de demografía y salud que en nuestro país realiza Profamilia. En otros países las realizan otras entidades. La empresa matriz está en Estados Unidos. Quería llamarles la atención al rosado. En el año 90, 33% de las mujeres actualmente unidas se habían esterilizado. En el año 2010, el 50% se han esterilizado de las mujeres que están en unión. Una encuesta del 2000, esto no es la encuesta de demografía y salud del 2010, esto es una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría que pide, se llama el Desired Fertility, fecundidad esperada que tienen las personas. Es uno de los indicadores más importantes de cómo va una población. No nos dice nada nuevo. En Colombia queremos tener 2 hijos. 3, 20%. 4, 5%. 1, 7%. Y creciendo. Por lo tanto, el tamaño de nuestros hogares se ha reducido. El total nacional, que son las barras de la izquierda, tenemos en promedio entre 3,6 y 3,5 personas por hogar, tanto en las cabeceras municipales como en el resto, porque uno diría, no, en las áreas rurales estamos mejor, pero en las áreas rurales estamos también en bajas de fecundidad. En el resto tenemos también hogares de 4 personas en promedio, según el censo del 2005. El tamaño de los hogares. Esta tabla
Les señalo, fíjense únicamente, por favor, en la primera fila. Año 78, 3% hogares colombianos son unipersonales. 3 de cada 100 personas viven solas en un hogar. Año 2008, 12% de personas viviendo solas en un hogar. Es una tendencia que se ha visto también en otros países del mundo. Fue primeramente identificada en Estados Unidos en los años 80. Bien. Tenemos los hogares biparentales que pasamos del 53% al 42%. Entonces nuestras familias de 2 padres han perdido 10% en estos años. Bien. Esto tiene una consecuencia importante en lo que se llama la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Las personas que dependen de mí como trabajador. De mí dependen los niños y los jubilados o las personas mayores. En el año 2000, por cada persona jubilada o cada niño, están trabajando 13 personas, que es la línea larga de personas trabajando. En el año 2025, por cada mayor de 60 años, habrá la mitad de personas trabajando, porque va a haber muchas más personas mayores de 60 años. Cada persona que trabaja tendrá que pagar más impuestos y contribuir más a la seguridad social para sostener a esos jubilados. En el año 2050 la situación se complica. Por cada 4 personas trabajando habrá una persona jubilada, dependiendo de ellos. Ya veremos en otra gráfica, en la siguiente, eso porque es así. Está papá y mamá que trabajan y sostienen a los padres de cada uno de ellos y al niño o a la niña. ¿Qué más va a suceder por esta baja de hijos por mujer? Mi único hermano, mi hermano favorito. Mi único sobrino, mi sobrino favorito. Nos vamos a empobrecer en lo que se llama capital social. Nuestras relaciones y nuestras redes de apoyo se verán seriamente reducidas, porque no tenemos personas de nuestra sangre o personas de nuestra familia, porque no hemos tenido hermanos o porque no hemos tenido primos, porque nuestros padres no han tenido hermanos. Bien. Cecilia López Montaño afirma que debido a estos cambios demográficos habrá algunos retos importantes. Nos sobrarán escuelas, nos faltarán guarderías para ancianos. Además, esas personas mayores serán principalmente mujeres. Las mujeres viven más. Además, como nuestro país tiene pobreza, serán indigentes, sin pensión, sin cuidado. Bien, es un poco extrema la afirmación, pero nos ayuda a ver hacia dónde podemos ir andando. Colombia 2019, un documento que quizá ustedes conocieron, se hizo público hacia el 2005-2008, continúa proponiendo que nuestro país baje la fecundidad para su desarrollo. Estamos en contravía de lo que ya propone el Banco Mundial, de lo que los demógrafos contemporáneos sugieren, porque se está viendo las consecuencias negativas del envejecimiento de la población en Europa. Segundo punto, retroceso del matrimonio y algunos otros indicadores. Además de pocos hijos, menos personas se están casando. ¿Cuáles son los datos? La segunda transición demográfica propone
que hay una serie de indicadores que se ha visto cambian en los distintos países. En nuestro país se ve que están cambiando. ¿Cuáles son? Se desinstitucionalizan las relaciones familiares, o sea, ya no se formalizan los matrimonios, son más líquidas las relaciones, la nupcialidad baja, un aumento en la edad de contraer matrimonio, solteros que vimos viviendo solos, se prefiere la unión libre, más hijos fuera del matrimonio, aumentan los divorcios y rematrimonios bajo una legislación permisiva. Bien, presencia de valores culturales del posmodernismo. ¿Cómo vemos esto en nuestro país? En los años 60, el 60% de las mujeres colombianas estaban casadas. Hemos descendido al 20% en el 2010, con premio mundial. Aumenta la edad de contraer matrimonio. Ese rasgo de la segunda transición demográfica no se está verificando en Colombia. Nuestras mujeres y varones colombianos se siguen casando a los 21 años y medio. Proporción de solteros aumenta como vimos. Se prefiere la unión libre o cohabitación. ¿Por qué? Tendremos que ver por qué se da eso. Pero el dato es que pasamos del 12% en el 60 al 35% en el 2010. También casi récord mundial. Solo Perú nos gana en esa cifra. Aumento de los hijos fuera de unión. Evidentemente, si las personas no se están casando, no están formalizando una unión legal o religiosa, pues los hijos están naciendo fuera del matrimonio. También tenemos ahí una cifra récord mundial, desafortunadamente. Aumentan los divorcios. Los divorcios aumentaron en Colombia de 13 a 19% en estos 50 años. También las mujeres que se vuelven a unir pasan de 15% a casi 25%. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 4 mujeres nos vamos a encontrar se ha vuelto a unir después de haber estado casada. Bien, esta la podemos pasar. Valores culturales posmodernos, es parte de lo que explica esto, no es el momento. Otro dato es, si esto le está pasando a los adultos, ¿qué le pasa a los niños? Aumenta el número de niños que viven sin sus dos padres biológicos, aumentamos de 10 a 20%, que viven sin el padre biológico. Como ustedes saben, la ausencia del padre es uno de los principales factores del embarazo adolescente y de otras situaciones sociales. Aumentan también los que viven solo con la mamá o mamá y padrastro. Niños que viven sin sus dos padres biológicos, 11% en Colombia. La cifra más alta de Latinoamérica, desafortunadamente también. La regla de oro. En las ciencias sociales se propone que la familia, constituida por un varón y una mujer en unión estable, es la regla de oro para el desarrollo de los niños. Veremos algunos argumentos. Si la situación es preocupante en cuanto a los datos demográficos, preocupa más porque va a repercutir en los niños. Perdón. El matrimonio heterosexual es la regla de oro del nicho ecológico que mejor acoge a los niños. Hoy que tanto hablamos de ecología, es una buena postura o un buen lugar para situarnos, para ver por qué el matrimonio es importante. La estructura familiar, que es con quién viven los niños y cuáles son los nexos entre esos adultos, moldea el carácter y el contexto de la vida infantil, así como los recursos humanos que se disponen para los niños.
De esto siempre me queda muy grabado. Estábamos en una casa con otras personas y una de las empleadas tiene un hijo de unos 9 años y él veía que todos los demás tenían sus papás y él, lo recuerdo, se echó al piso y empezó a golpear. ¿Por qué yo no tengo papá? ¿Por qué yo no tengo papá? ¿No? Tienen menos posibilidades de disfrutar de una vida familiar estable. Los niños en las sociedades, los niños que nacen fuera del matrimonio. Los niños cuyos padres no están casados tienen menor probabilidad de tener resultados positivos en aspectos de su vida, comportamiento social y rendimiento académico, afirman estos autores. A corto y largo plazo es beneficioso para los niños ser criados por sus dos padres biológicos, también adoptivos, pero casados. La diferencia está en casados. La investigación mira, bueno, ¿vive con los dos padres biológicos? Sí. ¿Están casados o no? ¿Cómo les va? Les va mejor a los que están casados. O sea, no es solo la presencia de dos adultos con una relación entre ellos, es que estén casados. Las estadísticas lo muestran. Otros tipos de arreglo familiar tienen mayor riesgo de problemas emocionales, de comportamiento, bajo rendimiento académico, peor salud. En México se estudió y se encontró que los niños que no vivían con sus dos padres biológicos tenían mayores riesgos de anemia. También mayor probabilidad de lesiones personales no intencionadas tienen los niños que no están con sus dos padres en una situación de unión estable entre ellos, que la da el matrimonio. La investigación social también muestra que los padres que están en unión libre presentan desventajas, sobre todo en 3 aspectos: la estabilidad de la relación. Esos niños pueden ver a otro adulto circular en sus vidas. Menor estabilidad económica, procesos familiares de menor calidad, por ejemplo, estilos de parentalidad y calidad en la relación marital de sus padres. Los niños florecen, se desarrollan mejor cuando los padres se quieren entre ellos, no solo cuando están presentes. Bien. Algunas luces y sombras. Realizamos una investigación sobre qué hacía sostenible la familia en Colombia, yendo a 12 ciudades del país. La sociedad colombiana sin duda reconoce la importancia de la familia, el valor público de la familia. Es algo a favor nuestro, muy a favor. Y a la familia nuclear completa también la valora muchísimo, como lugar donde mejor le va a los niños. Esa valoración está respaldada por el hecho de que el 62% de nuestros niños están viviendo con ambos padres biológicos. Es un hecho positivo. En cuanto a la empresa y las familias, se encontró que algo que vulnera o es un riesgo para la sostenibilidad de la familia colombiana es la informalidad, el desempleo que permite esos ingresos, la migración de madres y padres en busca de trabajo, sobrecarga de roles, llevar los problemas del trabajo a la casa, etcétera, estrés, bien. Todo esto lleva a que no haya una fecundidad deseada. Hoy en día se nos habla mucho de el número de hijos deseados por los padres, por las familias. ¿Qué se ve en demografía? Las familias no están logrando el número de hijos que desean. ¿Por qué? Porque se quedan corticos.
Se quedan cortos porque van posponiendo y luego no llegan, porque los efectos que tuvieron en los anticonceptivos que usaron antes perduran en el tiempo, porque muchas otras causas. Lo que se ve en demografía es que la fecundidad que las personas desean se queda corta en la realidad, y no solo en Colombia. La familia se ve fortalecida por las empresas familiarmente responsables. Se ve también un riesgo en la visión de familia que presenta Naciones Unidas. Naciones Unidas, con el Fondo de Población, continúa proponiendo una baja fecundidad. Hoy en día más se propone que no haya nacimientos antes de los 20 años, con buenas intenciones para que las mujeres estudien, para que se preparen, pero lo que yo he visto es que en demografía las tasas que no han descendido son las de 15 a 19 años. No es que esté de acuerdo en que las mujeres de 15 y 16 sean las mamás, pero mujeres de 18 y 19 años que han conformado una familia, ¿por qué no van a tener posibilidad de el respaldo para unos hijos? Se está afirmando en los planes de salud que no tengan hijos sino después de los 20. Me parece que es un atropello a la libertad de las personas. Algunas propuestas. Presentar el matrimonio como la respuesta más ecológica a la realidad del enamoramiento y el amor humano, en el marco donde se propone, cuida, protege y perpetúa el solo contigo y siempre contigo. ¿Por qué esta propuesta? Colombia necesita colombianos, la Iglesia necesita hijos. Si tenemos familias de solo un hijo o dos hijos, ¿quién va a seguir una vocación? Se van a quedar manejando el negocio familiar. Hay excepciones, obviamente, pero va a ser mucho más difícil que una persona siga un llamado si es el único hijo o la única hija. El matrimonio como la propuesta de vida que más beneficia a los hijos, tanto en su socialización, educación y desarrollo. Que valoremos la grandeza de las familias que acogen la vida como solución al envejecimiento poblacional. No es la única solución, obviamente, pero es parte de la raíz. Hoy en día 3 hijos ya son familia numerosa. Hay oportunidades para la acción. Habrá necesidad de más instituciones de acogida a los adultos mayores. En esto me parece que la Iglesia ha sido siempre una gran promotora del bienestar social de las personas mayores. Comunidades enteras se dedican a eso. Habrá muchas más personas mayores. Cerca del 15% de la población colombiana en el 2050 será mayor de 60 años. 15%. Multipliquen 15 por 60 millones. ¿Cuánto nos da? 6 por 1, 6, 6 por 5, 30. 9 millones de adultos mayores en Colombia para el 2050. Realizar estudios de prospección de cuántos niños vamos a tener para nuestras instituciones educativas. En muchos países se han cerrado colegios. Disculpen que el panorama sea un poco sombrío, pero estamos a tiempo. Tenemos la posibilidad de animar a nuestros padres de familia a que, recuerdo un lema que tenía Antioquia, por Antioquia los antioqueños podemos hacer más. Por Colombia cada uno de los padres de familia no podrá hacer más. Ayudémosles a hacer más. Ayudémosles a encontrar propuestas, soluciones que les ayuden a la paternidad responsable sin tener que acudir a los anticonceptivos y a acoger el don de la vida. Estuve en duda de poner una diapositiva y la quité.
Es un hecho triste, duro. A algunos de ustedes les tocó estar al frente. En Bogotá se volcó una gran maquinaria sobre un bus escolar. Ustedes lo recuerdan, el Agustiniano Norte. Me fijé en las noticias de prensa. Una o dos familias decían, era nuestro único hijo. Por favor, que no tengamos que consolar a más padres que no hayan tenido sino único hijo por egoísmo o por falta de esperanza en el futuro. No estoy juzgando a aquellos que no pueden tener familias. No es esa mi intención. Muchas gracias.